del Señor. ¿A quién sirvo? Mateo capítulo 4, el Evangelio según San Mateo capítulo 4. Bueno, los hermanos que fueron o estuvieron o recibieron la aportación voluntaria de obra social, ahí hasta fin de semana las hermanas están recibiendo para luego compartir con nuestros hermanos. Amén. Los que ya han traído, gracias al Señor. Los que no han traído, no hemos traído, traigamos para armar nuestra ayuda social a los hermanos. ¿Listo, amados hermanos? El Evangelio según San Mateo capítulo 4, leamos del versículo 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó. He aquí vinieron ángeles y le servían. Oremos. Padre nuestro, Señor del cielo y de la tierra, háblanos en esta noche tu palabra a todos. Úsanos conforme sea tu voluntad. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra tiene poder. Tu palabra es la que nos edifica, nos enseña cada día. En el nombre tuyo, Jesús, soy solo instrumento tuyo. Amén. Siéntese alabando al Señor Jesucristo. Gloria al Señor. ¿A quién sirvo? Creo que si en esta noche nos preguntáramos a sí mismo, les preguntáramos a los demás: ¿a quién sirve usted? ¿A quién sirvo yo? Muchos seres humanos, muchos hermanos y muchos creyentes, lamentablemente, todavía no están definidos. No tienen bien claro, no tienen bien definido a quién sirven. Porque muchas veces sin querer, o a veces sin saber, o a veces sabiendo, servimos a dos señores. ¿A cuántos señores sirve usted? ¿A dos o a uno? Ay, eso quiere decir que a dos, porque no respondieron, ¿no? A uno nomás. Bueno. Y si el Señor les dice: no dejen de congregarse, si el Señor les dice: hermanos o hijos míos, debes servirme en espíritu y en verdad, debes ponerte a disposición del servicio. Y dice: no, ahorita no tengo tiempo. ¿A cuánto sirve usted ahí? Yo entiendo que hay que cumplir con las labores, hay que atender la familia, porque primero es Dios, luego la familia, luego la iglesia. Ese es el orden. Porque a veces nosotros cambiamos el orden, ¿no? Primero la iglesia, después Dios y después la familia. No, primero es Dios, luego la familia y luego la iglesia. En ese orden. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo voy a servir al Señor, pero entiendo que no puedo descuidar mi familia. No puedo descuidar, ¿no es cierto?, las labores también de la iglesia.
Porque a veces piensa que servirle al Señor es solo venir a hacer el aseo, predicar. Eso es parte del servicio. Pero servirle a Dios es vivir una vida de relación con Dios primero. Una vida de relación con Dios. Por eso el texto que leímos tiene mucha relación de los que le estoy mencionando. Cuando Adán y Eva pecaron y fueron engañados por Satanás, por el diablo, el adversario, eso significa, ¿no? El adversario. Y muchos de los descendientes o todos los descendientes que somos de Adán, muchas veces cuando nos toca obedecer o sujetarnos y servir a Dios, muchas veces dudamos. Muchas veces decimos, ¿será que lo puedo hacer? ¿Será que yo lo voy a hacer? Porque el diablo les hace creer, o el enemigo nos puede hacer creer, o lo puede hacer creer a usted, que él es el que tiene toda la potestad, que la gloria es de él. Pero usted y yo sabemos que aunque el enemigo venció a Adán en el huerto del Edén, porque esa fue la lucha que hubo, ¿no? Con el primer Adán. El enemigo lo venció. Y cuando lo venció, el hombre quedó bajo el maligno, quedó bajo la potestad del maligno. ¿Sí entiende eso usted, no? Por eso que el apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 5, del 12 en adelante, si usted lee, ve que el apóstol Pablo menciona ahí que el primer Adán es quien nos heredó el pecado. Pero el segundo Adán es espíritu vivificante, que es Cristo. Cuando lo venció entonces el enemigo, venció a Adán y a Eva, el hombre quedó bajo el maligno. El hombre quedó sujeto a las órdenes que el diablo le tenía que dar. Quedó como un títere, ¿no? Se ha visto de los que manejan los títeres, ¿no? El títere se mueve, pero es el titiritero el que mueve los hilos. Entonces, el ser humano, cuando le falló o cuando desobedeció a Dios, quedó bajo el maligno. Y el maligno es el que obliga al hombre a hacer lo que muchas veces no quiere hacer. Por eso en esta noche el tema que les mencioné es: ¿a quién sirvo? Si me dejo manejar por el enemigo, o soy dirigido por el Espíritu Santo, o soy dirigido por el Señor. Entonces esa es la pregunta que debemos hacernos todos. Si es el Señor el que dirige mi vida, o soy manejado, o sirvo a aquel que maneja, ¿no es cierto?, los hilos como títere. Dice, no vayas al culto, ándate mejor por allá a otro lado. Ándate para otro lado. Entonces, ¿a quién sirvo yo? ¿Al que me dice que vaya a hacer cosas que no me convienen, pero que le agrada a mi carne? ¿O al que me dice que muchas veces haga cosas que tal vez no le agrade a mi carne, no le guste a mi carne, pero que me hacen bien en mi relación con Dios? ¿A quién sirvo yo? ¿A quién sirve usted? Es la pregunta que deberíamos hacernos siempre. ¿Será que yo sirvo a Dios haciendo esto? ¿Será que yo sirvo a Dios haciendo lo otro? ¿Sí se ha preguntado usted? ¿Sí nos hemos hecho esa pregunta? Cuando voy a hacer algo, digo, ¿esto que voy a hacer, será que es para servicio a Dios? ¿O será que estoy dejándome manejar por el otro señor? Porque el otro señor tiene la potestad, ¿no es cierto?, de manejar al hombre porque lo venció. Y cuando lo venció, todos los reinos le pertenecían a él, o los reinos de la tierra. Por eso es que cuando venció al hombre, porque el Señor le dijo a Adán, mira,
todo esto, toda la tierra está ahí para que tú te señorees de ella, tengas potestad de ella, de los animales, de todo, de los árboles. Pero cuando lo venció, el enemigo quedó con esa potestad. Por eso, cuando leemos aquí de la tentación del Señor, entendemos por qué el diablo le ofrece las potestades de la tierra. No se las ofrece porque no las tenía, sino que se las ofrece porque él había vencido a Adán. Y dijo, estas potestades son mías, me pertenecen. Adán las perdió conmigo. Por eso es importante que usted y yo comprendamos a quién servimos. Si estamos bajo la potestad del enemigo, del contrario, o estamos bajo la dirección del Espíritu Santo. Mire que Jesús dijo algo interesante en el diálogo con Nicodemo. Nicodemo le dijo, ¿será que yo tengo que nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos? Y el Señor le dijo, tienes que nacer de agua y de espíritu. Porque el que es nacido del espíritu es como el viento. Porque tú oyes al viento, lo escuchas, oyes su sonido, pero tú no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Qué interesante, ¿no? Entonces, cuando usted y yo servimos al Señor, ¿quién nos debe mover a nosotros? ¿El Espíritu Santo o nos debe mover el enemigo? Facilita la respuesta, ¿no? No tenemos que ser teólogos para saber eso. Tiene que movernos el Espíritu Santo. Por eso, cuando usted y yo no llegamos al culto y nos quedamos porque estamos en otra cosa, prefiero irme a la fiestita, ¿no es cierto?, del niño, de la niña, a la fiestita de graduación ahí, que tengo que ir, pero pudiera yo no estar en ese día, o pudiera yo organizarla de otra manera, o hago la celebración justo en el día del culto porque quiero evitarme el culto. ¿Será que me estoy dejando guiar por el Espíritu Santo? Creo que no, ¿no es cierto? Eso es lo que queremos que usted y yo en esta noche evitemos. Porque el enemigo nos puede traer a nuestros pensamientos a hacer cosas que a Dios no le agradan. Porque mira, hermano, el enemigo trabaja en nuestra mente. Cuando el apóstol Pablo habla de la armadura, ¿no es cierto? Habla de la armadura. ¿Cómo estaba vestido un soldado romano? Tenía el yelmo, ¿no? Entonces dice que utilicemos el yelmo de la salvación. ¿Qué era el yelmo? Era un casco para protegerse de los golpes. Entonces, describe ahí la armadura. Y nosotros tenemos que ponernos el yelmo de la salvación. Porque el enemigo, ¿a dónde va a atacarte? A tus pensamientos, a tus ideas. El problema es cuando usted y yo dejamos que esas ideas y pensamientos se vengan al corazón. Y cuando está en el corazón, no lo vas a hacer en ese momento, pero ya está ahí en la fábrica. Porque del corazón salen las buenas y los buenos y los malos pensamientos. ¿Así dice la palabra o no? Entonces, ¿de dónde? Entonces el enemigo va a trabajar aquí y va a decir, mira, hoy día hay culto, pero como no nos cae muy bien el pastor, no nos cae muy bien el diácono, no vayamos. Organicemos otra pachanga por acá. Organicémonos para irnos a otro lado. No vayamos a la oración. ¿Por qué? Entonces, ¿a quién sirvo yo? ¿Al pastor? ¿A quién sirvo yo? Tengo que servir a aquel que me salvó, me perdonó, aquel que lavó mis pecados en su sangre preciosa. Aleluya, cuando fue invocado su nombre. Entonces, hermanos, tenemos que estar claros a quién estamos sirviendo. Porque el enemigo va a reclamar y decir, es que tú estás bajo el dominio, tú me perteneces a mí. Pero ese es el problema de muchos de nosotros, que todavía no entendemos que el Señor ya nos liberó, nos dio la carta de libertad, nos dijo, eres libre, puedes hacer con tu libertad lo que quieras.
Porque ese es el problema, hermano, porque algunos han confundido libertad con libertinaje. Y nosotros somos libres, pero le servimos a Dios no porque nos imponen, sino que le servimos a Dios voluntariamente. Y ese es el problema que tenemos ahora. Como no es una imposición, porque si aquí dijeran, hermano, vamos a cobrar $20 de multa a los que no vengan al culto, ya la iglesia no hubiera nadie, porque me cobran ahí. Pero usted va a una reunión, ¿no es cierto?, de una cooperativa, de una asociación, de un grupo. Si no viene o si no está en la reunión, $20, $30 de multa, $10 de multa. ¿Y qué hace usted? ¿Y qué hago yo para que no me cobren? Voy obligado a esa reunión, ¿no? Porque ya $20 duelen, ¿no? $10 duelen, $5 duelen, ¿no? Por no ir. Pero aquí usted y yo, el Señor nos hizo libres para que lo sigamos voluntariamente. Porque mire, hay un ejemplo, ¿no? Una metáfora, una parábola, como la quiera llamar usted. Dice que en el tiempo de la esclavitud, yo creo que le he contado aquí. En el tiempo de la esclavitud se compraban y se vendían los esclavos. Entonces había un amo que tenía un esclavo que era muy servicial, muy servicial. Le decía, ándate a trabajar en el campo, se iba. Trabaja 2 horas más en el campo, trabajaba. Venía y decía, prepárame el alimento. Venía cansado y tenía que preparar el alimento. Era un esclavo, bien. Y otro hombre que pasaba por ahí, otro amo dice, pero ¿por qué maltratas a tu esclavo? Es mi esclavo. Yo hago lo que quiera con él. Pero ¿por qué lo maltratas? Si él te sirve. Pero es mi esclavo, yo hago lo que quiera con él. ¿Por qué no me lo vendes? Véndeme a tu esclavo. Bueno, pero el esclavo tiene un precio alto porque es muy servicial. Está atento a lo que yo le ordeno. Es una persona muy servicial. Pero véndemelo. Bueno, el precio es un poco alto. No importa, lo pago. Entonces el otro amo viene y paga el precio. Y recibe la carta del esclavo, que ahora él es el dueño. Y en esos tiempos, si el dueño del esclavo firmaba la carta, el esclavo quedaba libre. Y el que lo compró firmó la carta y se la entregó al esclavo. Le dijo, eres libre. Y el esclavo dijo, ¿y ahora qué hago? Si toda mi vida he sido esclavo. ¿Qué hago? Si me voy con el que me maltrataba, me seguirá maltratando. Mejor me voy con el que me compró y me hizo libre. Ese es un ejemplo palpable, claro para usted y para mí. Porque, ¿por qué yo le sirvo al Señor? ¿O a quién sirvo yo? Si me voy con el adversario, con el enemigo que quiere matar, hurtar y destruir al hombre, seguirá haciendo eso conmigo. Pero si yo veo que uno pagó el precio por mí y no me pide nada a cambio, más bien me dio la libertad, ¿a quién yo voy a servir? Al que me hizo libre. Voluntariamente le voy a servir. No necesito que me impongan, porque he entendido que el enemigo o el otro amo me quería destruir mi alma, destruir mi vida, mi familia, arruinarme. Pero el otro vino y me compró y me hizo libre. Por eso es que yo le sirvo, por eso es que usted le sirve, porque hemos entendido que esto no es una imposición. Es porque aleluya, el Señor un día nos compró, nos dio la carta de libertad. Y el apóstol Pablo lo dice de una manera muy bonita y dice, el acta que nos era contraria, Él las llevó y las clavó en la cruz.
Nos hizo libre el sacrificio de Cristo, pero es usted y yo los que tomamos la decisión si servir al que nos, aleluya, nos llevaba cada día a la muerte eterna, o servir a aquel que pagó el precio por mí y no me pidió nada a cambio. Por eso yo le sigo y le sirvo, no porque me lo obligan, no porque me obliga nadie. Eso debemos comprender, hermanos. Porque a veces, ay, que hermano, es que mire, que hermanos, nosotros no le servimos a Dios por obligación, o si usted lo hace, no sé, pero yo no le sirvo por obligación. Y ojalá nunca me pase a servirle. Y sí, yo entiendo que hay que estar sujeto, hay que obedecer. Yo entiendo todo eso. Yo lo entiendo bien. Pero si yo me paro aquí a predicar, si yo me paro tal vez a coger una escoba, o tal vez y salir y entregar un tratado, o invitar a la gente a escuchar la palabra y predicar en algún lugar o en una casa, orar por los enfermos, ir a reprender, no lo hago porque me obligan. Entiendo que un día alguien pagó el precio por mí y me hizo libre, me entregó una carta de libertad, y yo le sirvo a Él, no por obligación, sino porque Él trajo paz a mi corazón y a mi vida. Alguien que le alabe, alguien que le glorifique. Entonces, ¿a quién sirve usted, hermano, hermana? ¿A quién servimos? Porque a veces, sin querer, reitero, como dije al principio, estamos sirviendo a un Señor que tiene el mundo bajo, que tiene al mundo bajo su dominio. Pero usted y yo comprendamos que usted y yo recibimos una carta de libertad. Y si usted quiere irse donde el enemigo, donde ese señor que lo maltrata, que lo ultraja, que lo lleva como títere a la cantina, a lugares peligrosos, está bien, es su decisión, porque no ha entendido a quién debe servir, a quién debe adorar, con quién debe conversar, quién debe dirigir su vida. Y respetamos la decisión que usted tome, porque eso fue lo que hizo Cristo en el Calvario. Nos dio la carta de libertad, pero nosotros tenemos la decisión de seguirlo o no. Pero si yo fuera usted en esta noche, le serviría, le seguiría a aquel que no me pide nada a cambio. Él no me ha pedido nada a cambio. Mucha gente dice, no voy a su iglesia porque ahí me obligan a esto, ahí me obligan a lo otro. Aquí nadie obligaba, al menos yo no obligaba a nadie a nada. Sí los invito, les insisto que vengan al culto. Les animo a que vengan a escuchar la palabra. Les animo a que busquen de Dios. Les animo porque esa es nuestra labor. De vivir una vida de relación con Dios. Porque el líder espiritual está para aprender de la iglesia, y la iglesia también aprender de él, porque cuando nos unimos como iglesia, aleluya, es señal de que nosotros estamos preparándonos para el día de su venida, porque él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Eso quiere decir, aleluya, que todos entendemos el propósito, pero cuando no, entonces nos ponemos en discusiones que no tienen sentido. Nos ponemos en situaciones que no tienen sentido. Y comenzamos a servir al enemigo, porque el enemigo, aleluya, viene y se mete. Las divisiones no están afuera, las divisiones están aquí adentro. ¿Qué es una división? Es una doble visión. Porque es de dos visiones. Cuando dice, no, es que yo no me gusta ir al culto, no me gusta cómo predica, no me gusta cómo dirige, no me gusta cómo administra. Y dice, no, yo creo que no voy a ir más. Y le dice a otro, no vayamos porque ese pastor, no, o ese diácono, o esos servidores no me toman en cuenta. Entonces usted está causando una división. Porque la gente piensa que división es solamente coger la gente y llevarse a otra iglesia. También es división, pero también hay división de pensamiento.
Pero qué bueno que en esta noche aquí no hay división de pensamiento, porque todos pensamos en servir al mismo Dios, ¿no es cierto? En servir al mismo que nos compró a precio de sangre. ¿O usted quiere servir a otro? Entonces todos estamos conscientes de aquello. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14 dice: mas a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos, pero que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Mire, el apóstol Pablo está diciendo que el servirle al Señor produce un olor fragante. Cuando Pablo está hablando de esto en Corintios, está refiriéndose a los soldados que van a la guerra. Dice que cuando ellos venían de la guerra, le prendían inciensos a los que entraban victoriosos de la guerra. Y ese era un olor fragante, porque era olor a la victoria. Pero a los que quedaban cautivos o los que perdían la guerra, eso era olor a muerte. De eso está hablando Pablo aquí. Entonces Pablo está diciendo, a ver, cuando tú sirves a Dios, tú vas a oler a vida. Pero si sirves a aquel que vino a matar y a hurtar y a destruir, ¿a qué vas a oler? A muerte. Entonces Pablo dice, mejor sirvamos para que cuando, aleluya, nuestras oraciones, que son el incienso que llega a la presencia de Dios, el olor grato del conocimiento del Señor. Entonces cuando usted tiene el conocimiento a quién debe servir, entonces usted y yo oleremos a Cristo, oleremos a oración, oleremos a adoración. Pero si no servimos a Cristo, oleremos a muerte. ¿A qué quiere oler usted? ¿A qué quiero oler yo? ¿A quién quiere servir usted? ¿A quién quiero servir yo? ¿A quién? Entonces Pablo está diciendo a los corintianos, esto es lo que nos conviene. Porque cuando vamos por las ciudades, dejamos un olor a Cristo. Es como cuando los soldados entraban en victoria, le ponían incienso que olía bien por la victoria que habían obtenido. Pero cuando eran los otros que eran derrotados, olían a muerte. Entonces, hermanos, ¿a quién usted le conviene servir? ¿Qué olor le conviene tener? El sumo sacerdote, cuando entraba en el lugar santísimo, había el altar del incienso que estaba en el velo entre el lugar santísimo y el lugar santo. Dice que cuando él entraba en el lugar santísimo, no solamente se reflejaban las paredes que había de oro ahí con la presencia del Señor, sino que había un olor del altar del incienso que impregnaba sus ropas. O sea que tenía brillando su rostro por la presencia de Dios, pero sus ropas estaban impregnadas del olor del incienso, del altar del incienso. Entonces, cuando servimos a Dios, tenemos que oler, ¿no es cierto?, a Cristo. Tenemos que oler o tener un olor a su conocimiento. Pero cuando no olemos a Cristo, entonces queremos, todo nos causa problemas. Ay, es que ese hermano no predica bien. El pastor, yo no le entiendo nada. El pastor cuando predica me da sueño. O el hermano cuando predica me da sueño. O la hermana solo ni le entiendo lo que habla. ¿Por qué? Porque no olemos a Cristo. Estamos oliendo a otra cosa menos a Cristo.
Entonces, ¿a quién servimos? Pablo dice, si servimos a Cristo, si servimos al Señor, vamos a oler o a tener un olor fragante a su conocimiento. Mire, hay una situación que nos está pasando y que pasa siempre, que es que muchos de los cristianos han dejado de leer Biblia, que ya no queremos leer la Biblia. Porque decimos, no, yo con lo que escucho allá en el sermón suficiente. No, tenemos que seguir leyendo la Biblia, tenemos que seguir escuchando la palabra, tenemos que seguir escuchando la voz del Señor. Porque cuando dejamos de leer Biblia, entonces nos pueden decir cualquier cosa y no. Yo recuerdo que, creo que aquí muchos vieron ¿no es cierto?, la historia o la película de Moisés, ¿no es cierto?, de José también. Y yo le dije alguna vez que estaban porque para hacerlo película ellos tienen que hacer un producto comercial, aunque vaya en contra de la palabra. Y alguien dijo, oiga, ¿se ha visto? Me voy, hermano, porque están dando la serie de Moisés o están dando la serie de José. Y yo me puse a verla y había cosas antibíblicas ahí, cosas que no estaban en la Biblia. Pero como es un producto comercial, tienen que hacerlo para venderlo, ¿no? Pero cuando usted lee la Biblia y dice, sí, lo veo, pero lo que está diciendo no es verdad. Porque eso no es el conocimiento de la palabra. Entonces, cuando servimos a Dios, tenemos que tener el conocimiento de la palabra. Tenemos que saber que usted y yo, aleluya, ya no somos manejados por el enemigo. Y si usted y yo estamos permitiendo que el enemigo nos maneje, entonces es donde usted y yo no sabemos que ya tenemos la carta de libertad. Y cuando usted no se ha dado cuenta, lamentablemente hay muchos cristianos que tienen la carta de libertad, pero no saben cómo usarla. Ay, es que quiero que venga el hermano, el pastor, porque hay un mal espíritu aquí. Pero si usted tiene la carta de libertad, tiene el Espíritu Santo, ¿por qué no lo reprende en el nombre de Jesús? Porque ahí es donde se sujetan los demonios, en el nombre de Jesús. ¿O acaso están como los que, aleluya, decían, en el nombre que predica Pablo, en ese te reprendemos? Y los enemigos y los demonios dijeron, a Pablo conocemos y sabemos quién es Jesús, pero ustedes quiénes son. ¿Ah? Porque a veces usted y yo nos olvidamos que tenemos, aleluya, la carta de libertad, que servimos al Dios vivo, aleluya, y Él tiene toda autoridad. ¿Se ha visto? Que muchos creyentes muchas veces dicen, es que no sé, es que tiene que venir alguien. Pero se olvida que en Él también está el que gobierna su vida. Y ese es el problema que muchas veces hay, que incluso el enemigo usa a los mismos creyentes. Y el apóstol Pablo en su segunda carta, capítulo 2, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Así que el apóstol Pedro está diciéndonos que el enemigo va a hacer creer, incluso usando a personas para meterse en la iglesia. Dios nos guarde a usted y a mí. Digámosle, Señor, no permitas aquello. Pero lamentablemente esto sucede, lo que dice el apóstol Pedro. Hay mucha gente que se deja gobernar por el enemigo, incluso en las iglesias.
Se deja gobernar por el enemigo y dice, no, es que yo no quiero, no creo que hay que llorar ya. Yo no creo. Yo recuerdo una vez, un hermano me dice, les estaba diciendo a los hermanos, hermano, nosotros tenemos que guardar la ley. Hermano, no hay que bautizarse ya. Hermano, y les andaba diciendo y les estaba llenando la cabeza. Y los hermanos a veces que no leen la Biblia, que le creen más a los de afuera que al que le predica la palabra, porque ese es el problema. Porque a veces los hermanos le creen más a la gente que no ha leído una Biblia, que no va ni al culto, que no sabe nada de la palabra, y le creen a ese de afuera. Pero no le creen al que le predica la palabra. Es lo que sucedía en Israel. Prefería creerle a profetas falsos que les decían que adoren a otro Dios, que creerle a los profetas de Dios. Entonces, mire, está diciendo Pedro, es que habrán falsos maestros, gente que enseñará cosas que no son de Dios. Y este hermano decía, les andaba diciendo a los hermanos, y vino una hermana que recién se había reconciliado con el Señor. Me dice, pastor, el hermano me dice que yo tengo que guardar la ley, que tengo que guardar el sábado. ¿Quién le dijo eso? Tal hermano. Hermano, venga, siéntese. Explíqueme con la palabra. A ver, ¿de dónde sacó usted esa doctrina? No, es que miren, a ver, usted se está dejando llevar por el enemigo. La palabra es la palabra. El Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, el reposo era para los judíos. Lea bien la Biblia. El reposo era para los judíos. Para nosotros ya encontramos el verdadero reposo. Hasta cantamos, ¿no? Reposo hallé en Cristo. Ese es nuestro reposo. Y el reposo fue hecho. Le expliqué al hermano, síntesis de lo que le expliqué. El reposo fue hecho no en sentido espiritual, el reposo era un sentido social. Era porque 6 días trabajaban y un día tenían que descansar. Por eso el mismo Jesús, cuando le dijeron, ¿por qué sanas en el día de reposo? No, yo soy el Señor del día de reposo. Entonces, no venga con cosas que no están correctas. Y si va a estar aquí, mejor deje que el Espíritu Santo lo gobierne. Mejor deja que el Señor te gobierne tu vida. Porque a veces, hermano, hay personas que quieren cambiar las cosas de la palabra y quieren cambiar la doctrina, la enseñanza de la Escritura. Y Pedro advirtió eso. Dice, es que no le sirven a Dios a estas personas. Están dejándose llevar por el enemigo para servir al enemigo. Pero usted y yo entendemos, nuevamente reitero, que el Señor nos hizo libre para servirle a Él voluntariamente. Y si usted se siente obligado, entonces no está bien, porque aquí usted y yo debemos servirle voluntariamente. ¿Sí le sirve voluntariamente? Porque el enemigo va a quererte decir, no le sirvas a Dios. No sirvas. No tengas relación con Él, no lo adores, no leas Biblia, no reprendas al enemigo, mantente con miedo siempre. Hablando de miedo espiritual, no estoy hablando porque todos en algún momento nos da miedo de algo, ¿no? Algunos tienen miedo hasta las cucarachas. San Mateo capítulo 4, que leímos, ¿no? Dice ahí, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Cuántas veces hemos sido tentados por el enemigo, por el adversario? ¿A quién cree que el diablo tienta? Va a tentar a los que están gobernados por Dios, ¿no es cierto? Por el Señor. Porque los otros, decía un predicador, son pan de su bolsillo. ¿O él va a tentar a uno que ya lo tiene agarrado? No es lógico, ¿no? Si el mismo Jesús, cuando le dijeron, oye, tú echas fuera demonios por Belcebú, le digo, ¿cómo va a ser eso? No es lógico. Por sentido común, ¿cómo va a tirar fuera a los de su propia casa? No es lógico. Entonces el enemigo no va a tentar, ¿no es cierto?, aquel que ya lo tiene agarrado.
No tiene sentido tentar a alguien que lo tiene en sus manos. Pero ¿va a tentar a quién? Al que no lo tiene. Por eso dice aquí, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Así que el enemigo tentó al Señor después de haber ayunado ¿cuántos días? Imagínense nosotros que no ayunamos mucho. ¿Ah? Rapidito podemos caer en la tentación, ¿no? El Señor había ayunado 40 y el diablo lo tentó. Porque entre más relación tengas con el Señor, entre más le sirvas a Él, más tentado vas a ser. Eso es lo que dice la Biblia. Porque algunos dicen, a mí el diablo no me tenta. ¿No será que Él nos tiene ya metidito en el bolsillo? Porque algunos dicen, no, es que yo soy fuerte, el diablo a mí no me vence. Cuidado, ¿no será que ya lo tiene manejándolo ahí como títere? Pero si usted le sirve a Dios, se relaciona con Él, el enemigo todos los días intentará hacerlo caer. Porque eso dice la Escritura, el diablo anda como ¿qué? Como león rugiente, ¿buscando a quién? Buscando a quién devorar. O sea que él no está tranquilo, él está mirando, a ver el hermano Leo, ¿cómo está el hermano Leo? A ver, por aquí me le voy a meter, por aquí me le voy a meter. El hermano Leo dice, quieto, ya te descubrí, ya sé por dónde vienes. Así que hay poder en el nombre de Jesús. Porque nosotros no tenemos poder contra el enemigo, pero el que está en nosotros tiene poder para decirle, quieto, quédate ahí tranquilo. Entonces, lo viene a tentar el enemigo. Y vino a él el tentador. Porque eso significa, ¿no? El tentador, el adversario. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El diablo no te va a tentar con lo que a tú no te gusta. ¿Qué tenía Jesús en ese momento? Hambre. Entonces, si veía pan, iba a comer. Y le dijo, haz que estas rocas se conviertan en pan. Por ejemplo, si a usted no le gusta el cuy, usted le pone un plato de cuy, pues no me gusta. Pero si le ponen un cevichito, una cazuelita o algo que le guste, ahí sí, véngase a su reino. Entonces el enemigo no te va a tentar con algo con algo que no te gusta, sino con lo que te gusta. O sea, en ese momento Jesús tenía hambre, 40 días y 40 noches ayunando. Y el enemigo le dice, haz que estas rocas se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que hermanos, yo sé que a veces usted y yo tenemos hambre, ¿no es cierto?, física. Pero ojalá usted y yo tengamos esa hambre que el Señor nos estaba enseñando en esos 40 días de ayuno, de 40 días y 40 noches de ayuno. Porque nos está enseñando que tenemos que tener hambre de relación con Dios. Ya a muchos ya no nos gusta llegar temprano al culto, ya no nos gusta el ayuno, no nos gusta la vigilia, no nos gusta la lectura de la palabra, no nos gusta escuchar la palabra, nos gusta dormir en el culto. Yo sé que muchas veces está cansado, entiendo todo eso, pero hemos dejado muchas cosas que debería ser una práctica diaria en nosotros, debería ser una práctica, aleluya, cristiana en nosotros. Pero a veces ya no es, más bien es una molestia. ¿Qué hora, hermano? Ya es hora. Había un hermano en una congregación que me señalaba el reloj a veces. Aquí no, gracias al Señor. Yo le decía, el Señor le va a quitar ese reloj. ¿Por qué? Le decía, hermano, cuando usted era inconverso, ¿cuánto tiempo se quedaba en la fiesta? No, yo me amanecía. ¿Y por qué ahora me señala el reloj? ¿Por qué? ¿No le parece ilógico?
Porque la gente decía, allá en Manaví decían, hasta las 6 de la mañana. Hasta las 6 de la mañana. Y cuando es el culto, hermanos, tenemos que ir, hermano, ya, pues, mucho está predicando. Y en la fiesta, 2, 3 horas, 5 horas, toda la noche. Y no pasa nada. ¿Y ahora qué ha pasado? ¿No será que el enemigo nos está queriendo manejar y nosotros no nos damos cuenta? Yo siempre traigo a la memoria de un pastor colombiano que dice que iba a las fronteras con el Brasil, misionero en ese sector, y había una familia que llegaba a ese sector y le iba cada 15 días a predicarles. Y él dice que venía y cada 15 días hacía una dominical con ellos, y el hermano manejaba 4 horas en el bote, llevaba a su familia, la esposa y unos hijos. Y el pastor le hacía el culto ahí con ellos, con unos hermanos, y ellos hacían el culto. 2 horas de culto, ¿no? 1 hora de alabanzas, de cánticos y 1 hora de predicación. Y el hermano un día le dijo, pastor, ¿ya se terminó el culto? Sí. Pero pastor, yo manejé 4 horas en el bote. Por lo menos predíqueme 4 horas. ¿Por qué hemos perdido, hermano? Aleluya. ¿Que a quién es que le servimos? Si antes le servíamos, aleluya, al que nos llevaba a la muerte y ahí no había problema, ¿cuánto más ahora que aleluya, que aquel que nos lavó, aleluya, nos rescató del lodo cenagoso? ¿Por qué le ponemos pero a él? ¿Por qué? Mi hermano dice, hermano, antes yo me iba 15 días a caminar para ir donde la churonita. Pero al culto decía, no, hermano, yo solo voy los sábados y domingos, los otros días no. Y cuando iba a la churonita dejaba todo. Y esa señora no tiene poder porque tiene ojos y no ve. Pero tenía el enemigo, ¿no es cierto?, los hilos agarrados, y no hay problema si iba con su mochilita, con una botella de agua y con atunes, con galletas, pero lo tal era llegar allá. Y ahí no había problema. Pero ahora que decimos vamos a servir al Señor, y la gente y los hermanos lamentablemente dicen, pero hermano, yo entiendo que hay que trabajar y hay que regresar pronto. Yo entiendo todo eso. Pero estoy hablando de la actitud de cada uno de nosotros. Que esa hora y media, que esa hora y cuarto, esa hora que estemos en el culto, no sea para dormir, no sea para hacer otra cosa, sea, aleluya, para servirle al Dios vivo. Que vengamos con hambre de adorarlo, con hambre de servirle a Dios. Pero todavía en esa hora nos dedicamos a otra cosa. ¿A quién estamos sirviendo entonces? Porque el diablo conoce que el hombre es frágil. Conoce que el hombre puede fallarle a Dios. Por eso pensó que Jesús era otro hombre más. Y quiso hacerlo caer. Lo tentó para hacerlo caer. Haz que estas rocas se conviertan en pan. Pero el Señor le dijo, no. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y puso en el pináculo del templo y dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. El diablo sabe Biblia, ¿no? El diablo sabe Biblia. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que tu pie no tropiece en piedra. Salmo 91, 11 y 12. El enemigo le dijo la palabra. Es que, hermano, la Biblia dice, si de gracia recibiste, da de gracia, así que yo también te doy tu bueno. Porque el enemigo usa la palabra también. Y le dijo, lánzate, porque cuando te lances a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra.
Como los que dicen, es que yo tengo al Señor, ahí no importa que haya las abejas asesinas, yo voy y las venzo. Eso es una locura. Porque eso es lo que le estaba proponiendo el diablo al Señor. Una locura, que se lance y se suicide. Pero el Señor le dijo, yo no voy a caer en tus locuras. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Es como que usted escucha una balacera y dice, ay, voy a ver qué están. ¿Cómo? Usted mismo va a buscar para tentar que le llegue alguna bala perdida por ahí. Entonces el Señor le dice, tú me quieres que... Eso es una locura. Y entonces a veces nosotros no le servimos a Dios, pero hacemos locuras. Pero qué bueno que en esta noche usted y yo nos vamos a ir aleluya, después que termine la predicación, que terminemos adorando a Dios, nos vamos a ir no a hacer cosas indebidas, sino a ponernos, aleluya, en las manos del Señor para servirle a Él. Alguien que le alabe con el corazón. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Lo que le dije en la introducción, ¿no? Porque venció el diablo a Adán y todos los reinos quedaron bajo su dominio. Por eso le ofrece a Jesús, le dice, mira, lo llevó al monte y le dijo, mira, todos los reinos de la tierra me pertenecen, todos están bajo mi dominio. Pero si tú haces algo, yo te lo doy, yo te doy. Porque el diablo ofrece, ¿no? Lo que no es de él. Porque los dominios de la tierra, ¿a quién le pertenecen? Si dice la Biblia, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces no le pertenece a él, se coge cosas que no son de él. Por eso muchos cristianos a veces creemos, aleluya, que él tiene potestad sobre nosotros. Ya no la tiene. Él nos puede tentar, pero no tiene potestad sobre nosotros. Por eso cuando Job le dijo, el diablo le dijo, es que Job te sirve porque él no te sirve de balde. Quítale todo lo que tiene y verás cómo te reniega. Y le dijo el Señor, quítale todo lo que tienes, pero no lo toques. Y después le dice, es que el hombre, ¿qué no dará por su salud? Quítale la salud, pero no lo mates. El Señor es el que permite que nos sucedan cosas, pero Él no permite, ¿no es cierto? Hasta donde el enemigo quiere a veces matarnos, pero Él dice, no, este es mío, así que yo lo voy a cuidar. Voy a permitirte ciertas cosas para que veas quién es este que me sirve. Y en la primera le llegaron con la noticia, Job, ¿saben qué? Job, se terminaron tus cosas, no tienes nada. Dios me dio, Dios me quitó, alabado sea el nombre del Señor. Job quedó con una sarna maligna desde la coronilla hasta la punta de los pies, se sentaba en ceniza, se rascaba con un tiesto y aún los amigos le dijeron, Job, ¿por qué no maldices a tu Dios? Aún su esposa le dice, ¿por qué no maldices a tu Dios si te muere? Y él le dijo, como una mujer fatua, sin entendimiento has hablado. Porque yo no le sirvo a Dios por lo que tengo, por mi salud. Yo le sirvo porque Él un día transformó mi corazón. Me hizo una nueva criatura. Entonces, hermano, dicen que el libro de Job es el primer libro que se escribió. Y mire, y es que no le servimos a Dios por nuestras posesiones. Sí, está bien si la tienes, disfrútalas, porque eso nos manda el Señor a disfrutarlas. No le servimos a Dios por si estamos enfermos o sanos. No, entendemos, comprendemos que todo eso es terrenal, pero hay una cosa, aleluya, por la cual le servimos a Él, que es de los cielos. Es porque hemos entendido que Él es el que maneja nuestra vida, que Él es el que nos lleva por camino seguro. Y si usted no ha entendido eso, entonces no está sirviéndole a Él. Por eso me agrada ver a las ancianas que llegan temprano,
porque yo la veo muy delicadita a veces de salud, pero llegan con sus fuerzas ya faltantes, pero llegan. Aleluya, porque esto no se trata, aleluya, si tengo o no tengo fuerza, si estoy sano o no tengo sano. A veces yo me he parado aquí enfermo, me he tenido que sostener aquí, pero digo, no, es que tú no me llamaste, aleluya, para dar lástima, me llamaste a servirte a ti, aleluya. Por eso en esta noche usted y yo vamos a hacer, aleluya, a tener un encuentro con Él. Vamos a hacer algo muy especial en esta noche. Y le vamos a decir, como le dijo Jesús. Porque el diablo le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras o me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, adversario, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿A quién sirves tú? ¿A quién sirvo yo? Y si el enemigo dice, sírveme ahora, busca problemas, habla mal de tu prójimo, habla mal del pastor, habla mal de su esposa, habla mal de sus hijos. No hagas eso, dice el Señor. El enemigo me ha puesto esos pensamientos, pero lo que voy a hacer es adorarte a ti mejor. Te voy a adorar a ti, Señor, porque eso fue lo que le dijo Jesús al enemigo. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Yo no sé si quieras adorarle en esta noche. Si quieres quedarte en tu asiento está bien, pero si quieres venir un momentito aquí y decirle, Señor, a ti te quiero servir, a ti te quiero adorar. Oh, yo quiero sentir tu presencia en esta noche en mi vida. Yo no me quiero ir aquí, Señor, sin cumplir lo que vine a hacer aquí.